Pues estamos a punto de vivir esta semana uno de esos momentos clave en la historia de los mercados, y es cuando el primer banco central del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, comienza por fin a bajar los tipos de interés. Nadie duda de que va a hacerlo en la reunión que comienza mañana martes y termina el miércoles, sino que se duda de cuánto va a hacerlo y a qué velocidad comenzará la reducción de tipos de interés. Nos acompaña en Capital Radio Daniel Lacalle, es doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Es economista jefe en Tresis, Sociedad de Valores. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme. Pues encantado de charlar unos minutos contigo. Si te parece, vamos a empezar examinando cómo está ahora mismo la herramienta FedWatch, en la que se observa cómo hay un 59% de posibilidades que descuenta el mercado de que la bajada de tipos de interés esta semana en Estados Unidos sea de 50 puntos básicos en vez de 25 puntos básicos, en la que solo apuesta un 41%. ¿Qué te parece cómo ha cambiado esta proporción? Bueno, yo creo que llevamos ya varios años en los que el consenso tiende a ser demasiado agresivo en las expectativas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Esto no es una novedad. En el año 2022 el consenso esperaba 6 bajadas de tipos, en el 23 otras 6. Yo creo que, sobre todo, espero que la Reserva Federal no cometa el error de bajar los tipos 50 puntos básicos, primero porque los datos económicos en los que se sustentan sus decisiones no lo justifican, y lo segundo es porque, claro, mucha gente, escucho el run run en el mercado de que, bueno, pues cuanto más se bajen los tipos y más rápido, mejor. Pues no. La bajada de tipos es la manifestación de que la economía va mal. Si se baja a 50 puntos básicos, será que la Reserva Federal ve una economía mucho más débil de lo que indican todos los datos agregados, que son los que ellos miran. Efectivamente, la economía norteamericana es bastante más débil que lo que indican los datos agregados, pero no tanto como para bajar los tipos de esa manera. Estamos, por lo tanto, calibrando el impacto que podría tener esta decisión en los mercados, además de entender por qué optaría por los 50 puntos básicos en vez de los 25 puntos básicos. ¿Qué ocurriría en la bolsa y en los bonos si son los 50 en vez de los 25, Daniel? Bueno, lo que sabemos es que históricamente las segundas 2 semanas de septiembre son erráticas, volátiles en el mercado en general. Que además el concepto de travel and arrive, ¿no? De llegar, de viajar y llegar, suele ocurrir con las bajadas de tipos. Es decir, que cuando empiezan las bajadas de tipos, cuando se llevan a cabo, pues el mercado entra también en un proceso de volatilidad. Por eso yo creo que no es positivo que la Reserva Federal baje 50 puntos básicos. No le veo ninguna ventaja para nadie. Y lo más importante es que podría llevar a un error luego. ¿Por qué? Porque si miramos los datos de inflación en Estados Unidos, pero en cualquier otro lado, si miramos los datos de inflación últimos de Estados Unidos, la inflación de servicios es todavía del 4%, la inflación de alojamiento es del 5%, la inflación se ha reducido por el efecto de la caída significativa de los precios del petróleo en el mercado y los precios de la energía. Pero claro, si bajas los tipos de interés demasiado rápido, las materias primas tienden a reaccionar rebotando. ¿Por qué? Porque es mucho más barato llevar a cabo margin calls, mucho más barato financiar posiciones largas, etcétera, etcétera, y por lo tanto se suelen tomar posiciones en materias primas. Entonces yo, la verdad, sería muy cauteloso, porque si tienes luego que subir los tipos, es una decisión mucho más peligrosa. Por lo tanto, yo creo que lo lógico sería que bajase los tipos 25 puntos básicos y esperase a ver a diciembre. 4 bajadas de tipos de interés o una bajada de 50 puntos básicos es demasiado imprudente desde mi punto de vista. Sería la manifestación de que la economía va muchísimo peor de lo que parece, y lo más importante, no nos podemos olvidar que estamos en medio de unas elecciones, ¿sí? Y que la Reserva Federal no puede dedicarse a bajar tipos de interés en medio de un proceso de elecciones que se percibiría correctamente, por otro lado, como un apoyo al incumbente.
Si lo observamos, Daniel Lacalle, en términos de desacoplamiento de políticas monetarias de bancos centrales, fíjate que aquí en Europa el Banco Central Europeo ya ha bajado esos 50 puntos básicos, aunque haya sido en dos tandas, ¿no? La de junio y Mm. ahora la de septiembre. Incluso se espera más, mientras que en Japón estamos esperando una subida. ¿Esto se está descontrolando? No, no, que va descontrolando nada, madre mía. Lo que está ocurriendo a nivel mundial es que todo el mundo hablaba hace un par de años o tres, un poco menos, de este concepto de la desdolarización. Y lo que está pasando es lo contrario. Lo que está pasando es la redolarización. La eurozona lo que está teniendo que hacer es defender y que los estados que cada vez son más irresponsables fiscalmente se financien barato. Entonces la eurozona ha abandonado completamente, el Banco Central Europeo ha abandonado completamente su objetivo, que es la estabilidad de precios. ¿Eh? No tiene ninguna lógica por parte del Banco Central Europeo estar bajando los tipos de esta manera cuando los datos de préstamos a las familias, los datos de préstamos a las empresas y encima los datos de deuda pública, pues no justifican ese nivel. Y encima, cuando la inflación, el último dato de inflación de la eurozona, muestra que hay 6 países con la inflación por encima del 2 y pico por ciento, entre otros España, ¿no? Que es superior a la media de la eurozona. Entonces, yo creo que hay aquí hay un peligro, ¿no? En el caso de Japón, el Banco Central de Japón lo que está intentando es, después de haber destruido completamente la moneda vía endeudamiento, gasto público descontrolado, etcétera, 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 ahora intenta atraer capital hacia Japón vía una subida de tipos. Pero claro, la subida de tipos también la tiene que implementar porque se les ha descontrolado la inflación. Todo lo que está pasando es la demostración del fracaso absoluto de ese alquimismo monetario en el que se nos había intentado vender que los bancos centrales pueden imprimir dinero sin control, constantemente y sin problema, y que no se va a crear ni inflación ni grandes desequilibrios monetarios. Pues lo que está pasando es que el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra están perdiendo completamente y la Reserva Federal está ganando, de nuevo, para no variar. ¿Por qué? Porque la política monetaria no es un juego de a ver quién gana, sino de a ver quién pierde primero. Y los que están perdiendo, pero vamos ya, por goleada, son los bancos centrales de las monedas que no son el dólar. Daniel Lacalle, como defensor de ideas y políticas liberales, ¿qué te parece los presupuestos que acaba de presentar Javier Milei como presidente de Argentina con ese objetivo de déficit cero, inflación en el 18%? ¿Esto es creíble? Bueno, déficit cero es completamente creíble. Para empezar, el presupuesto está en superávit ya, ¿no? Vamos, y es completamente creíble porque la herramienta de los presupuestos es algo que es absolutamente clave precisamente para embridar ese nivel de gasto descontrolado. El déficit en Argentina estaba completamente descontrolado y decían que era imposible de reducir. Bueno, pues ya tienes 7 meses de superávit y tienes un compromiso de déficit cero. Y el compromiso de bajar la inflación al 18%. Claro, la inflación en Argentina es una auténtica aberración por culpa de esa herencia absolutamente brutal recibida del peronismo. El Milei recibe un banco central con 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas, más una bomba de relojería de 25.000 millones de dólares en deuda remunerada, que eso significa impresión de moneda a futuro, que significa mayor inflación. Por lo tanto, lo que está haciendo es intentar cortar la gangrena recibida y, lo más importante, reducir la inflación. Pero claro, el objetivo no puede ser 18% de inflación. El objetivo tiene que ser que los precios bajen. La inflación es el aumento más lento de los precios. Los precios tienen que bajar. Y para que bajen los precios no es con intervención del mercado, sino la evidencia de que el problema de Argentina es la destrucción del poder adquisitivo del peso. El problema de Argentina y de todos los países. La inflación no es la subida de los precios, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
Sí, citabas hace un instante los datos de inflación en España, uno de los países efectivamente en los que todavía la tasa está por encima del 2% que se marca como objetivo a conseguir por muchos bancos centrales. ¿Cuál es tu perspectiva para la economía española pensando en que el país lo más probable es que siga sin presupuestos por falta de respaldo parlamentario al gobierno? Ojalá se quede sin presupuestos, porque si hubiese presupuestos habría muchísimos más impuestos y muchísimos más gastos y muchísimo más descontrol del que ya hay, ¿no? Fíjate que el gobierno se está vanagloriando de unos datos de déficit de junio en los que todavía no se han incorporado 30.000 millones de euros que ya se han gastado, ¿de acuerdo? Yo creo que es extremadamente preocupante, ¿no? O sea, tenemos una deuda que ya supera los 2,09 billones en lo que son pasivos totales de las administraciones públicas. Tenemos una deuda de la Seguridad Social que han casi triplicado, 116.000 millones. Tenemos un problema de crecimiento real, porque claro, el gobierno dice, no, es que crecemos más que la media de la eurozona, pero vamos a ver, por favor, que el PIB per cápita lleva estancado 5 años. 5 años, ¿no? Claro, a mí eso del PIB, eso de valorar el PIB sin ver el PIB per cápita me parece alucinante. Y sobre todo, tenemos un gravísimo problema cuando con récord de turismo y además aprovechando esa inflación superior a la media para lucrarse con mayores impuestos, es decir, no deflactando los impuestos a la inflación, resulta que el déficit va a terminar alrededor del 3% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de un déficit estructural de más de 35.000 millones anuales y además nos vamos a encontrar con una economía que lleva con la inversión en negativo desde el año 2019, con el consumo prácticamente plano, porque los datos de la contabilidad nacional, el consumo básicamente solamente ha rebotado desde los niveles de 2019 un poquito. Y después lo que ha liderado al Producto Interior Bruto en España es un aumento brutal del gasto público. Por lo tanto, estamos, como pasa también en Estados Unidos, pero aquí es muchísimo más grave, estamos en una recesión del sector privado evidentísima, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios en términos reales. Pues esta es una visión crítica y oportuna de Daniel Lacalle sobre los grandes temas del momento en la economía y en los mercados. Gracias, Daniel, por compartirlo en Capital Radio y buen lunes, buena semana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.